Como llenaste el mar con agua del cielo y el firmamento. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, cuando usted enseña, vamos a poner un ejemplo, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a hacer las cosas, ¿a usted le gusta que su hijo haga lo que usted le enseñó? ¿Y a su nombre? Nos gusta que nuestros hijos hagan lo que uno le enseña, ¿verdad? Y uno tiene, y como hijo uno hace lo que el papá le enseña, lo que nuestros padres o nuestros seres queridos, siempre las personas mayores nos enseñan algo y nosotros aprendemos de ellos. Lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos es lo que hemos aprendido. ¿Vive o no vive? ¿Cuántos saben mucho de la Biblia? ¿Cuántos saben poco de la Biblia? Hay algunos que saben mucho y otros que sabemos poco. Y no está en que usted sepa mucho de la palabra del Señor para poder agradar a Dios. Está en que lo poco que sabe lo pueda poner por obra y lo pongamos en acción y podamos hacer lo poquito que hemos aprendido. Aunque se nos ha enseñado mucho, pero no todas las enseñanzas las podemos captar a la perfección. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, así os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Ese poco de aprendizaje que tenemos, ese poco de enseñanza que hemos tenido en el recorrido de los años en el camino del Señor, la Biblia nos está diciendo que lo pongamos por obra. ¿Qué tenemos que poner por obra? Lo que hemos aprendido. A su nombre. Cuando uno aprende, cuando uno captó la enseñanza, cuando uno le dicen, esto se hace así, y ya no está el que le enseñó, pregunto, ¿cuándo uno aprende más? ¿Cuando está el que le enseña para mirar cómo lo hace? ¿O cuando uno se encuentra al frente del trabajo que va a hacer? A su nombre. Cuando yo estaba aprendiendo el trabajo que iba a realizar en la empresa donde entré a trabajar, yo soy sincero, nunca en todos los años que he trabajado, lo mucho que agarré una computadora fue para hacer la revista del Gran Avivamiento. En esos tiempos, 2008, algo por ahí, solamente aprendí a trabajar en Word. Y eso lo escribía porque como hacía guardia de seguridad, me iba a la oficina del recepcionista, me daba la clave de la computadora y me decía, aquí hacela tu revista. Y todas las noches, de 12 a 4 de la mañana escribiendo, haciendo la revista del Gran Avivamiento. Nunca había trabajado con una computadora, pero cuando empecé a trabajar, me dice un compañero de trabajo, esto se hace así, esto se hace así. Bueno, yo le miraba, sí, ya, pero cuando ya me puse al frente y me dijo, bueno, hágalo usted ahora. Ahí sí me di cuenta que no había captado nada de lo que me enseñó. Porque yo decía, ya, porque una cosa es ver cómo lo hacen y otra cosa uno hacerlo. Entonces, ahí aprendí que uno aprende más haciéndolo que viendo hacer a otros.
Por eso es que cuando nosotros estamos al frente del trabajo, de la obra del Señor, ya uno tiene que estar dispuesto a poner por obra lo que aprendió. A su nombre. Cuando uno ya se encuentra, supongamos, no hay el que dirige. ¿A nosotros nos enseñaron a dirigir culto? No, nunca se le ha enseñado a dirigir culto, hermano Zenobia. ¿Segura? A su nombre. Vamos a ver, repaso y examen. ¿Qué texto es el que se dice para empezar el culto? Ajá, Salmo 101. De ahí, ¿qué alabanza se canta? Gracias, Señor, los coros. De ahí, ¿qué oración se hace? Dando gracias. ¿Cuál es el texto? Ajá. Después viene la oración. Atando, ¿verdad? ¿Cuál es el texto? Mateo 18:18. Y así sucesivamente como nosotros lo sabemos hacer. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y lo poco, por eso es que la Biblia le dice, cuando nosotros queremos agradar a Dios, estamos hablando de agradarle a Dios. Cuando yo quiero agradar a Dios, es cuando yo le quiero servir, cuando yo lo quiero hacer. Cuando Moisés fue llamado por el Señor en la zarza ardiendo, dice la Biblia que Moisés le dijo a Dios que él no estaba preparado para enfrentar al rey en Egipto. Porque Dios le dice, ve, tú salvarás a mi pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Y él le dice, yo no estoy preparado. A Dios no le gustó la palabra de Moisés, porque él dijo, le puso excusas a Dios. Y hay algo que a Dios no le agrada cuando nosotros le ponemos esos obstáculos a Dios. Dios le podía decir a Moisés, está bien, yo voy a elegir a otro. Pero Dios no había elegido a otro. Dios lo había elegido a Moisés para que él lo sacara a Israel. Pero Moisés le puso excusa. Y entonces Dios le dice, mira, esto y esto y esto vas a hacer y esto te voy a enseñar para que tú sepas que yo estoy contigo. De esa manera Moisés aceptó el llamado y comenzó a Dios a agradarle la obediencia de Moisés. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice aquí en Tesalonicenses? De la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Entonces, ¿cómo le agradamos a Dios? Poniendo por obra lo que hemos aprendido. Haciendo ya lo que se nos ha enseñado. Poniéndolo por obra lo que hemos aprendido en todo nuestro año en el Señor. Desde luego, por eso es que con las campañas que hemos realizado con los obreros de congregaciones que están al frente de la congregación, predicando la palabra, amados hermanos, cuando se subieron a la tarima comenzaron a temblar las rodillas, porque es diferente estar al frente de un pueblo así como estamos aquí, a estar al aire libre cuando toda la gente lo ve a uno. Es muy diferente. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo es un aprendizaje. Ya para la próxima, aquel que le temblaban las rodillas, ahora se va a parar firme y con seguridad. ¿Vive o no vive? Pero mientras no lo hagamos, lo que aprendimos, siempre vamos a temblar. Siempre vamos a tener miedo. Siempre vamos a depender de los demás. Siempre vamos a estar esperando que alguien lo haga en vez de hacerlo yo. ¿Vive o no vive? Siempre vamos a estar pendientes. No hay, no vino, no está.
el que hace o el que está encargado. Amados hermanos, por eso la enseñanza se la da a unos cuantos, o a cuántos se da la enseñanza en la iglesia. A todos. A su nombre. Por eso, de esa manera podemos agradar a Dios. Por eso podemos decirle al Señor, cuando nosotros queremos agradar a Dios, vamos a estar dispuestos a servirle. Por eso es que Pablo le dice a los tesalonicenses, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. A su nombre. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pregunto, ¿sabemos o no sabemos las instrucciones que se nos da para empezar, para hacer el trabajo del Señor? Sabemos, ¿verdad? Sabemos, amados hermanos. A ver, momentos que uno no va a poder o no va a estar en el lugar o en la iglesia. Y si usted llegó y está aquí, llegó a la casa del Señor, solamente le hago una pregunta. ¿Quién no sabe orar? ¿Y si sabes orar? Ajá. Josué, ¿sabes orar? Samuel, ¿sabes orar? Nicolás, ¿sabe orar? ¿Quién no sabe orar? ¿Vive o no vive? Todos sabemos, ¿verdad? Porque no habría una manera de cómo nosotros sirviéramos a Dios sin la oración. No pudiéramos comunicarnos con Dios si no oramos. Si no oramos, no tenemos comunicación con Dios. Entonces, todas esas pequeñas instrucciones que se dan en la obra del Señor y en la iglesia es para que usted y yo lo pongamos por obra. No es solamente para aprender, escuchar, oír y estar pendiente si lo hizo bien o lo hizo mal. No, Pablo le dice a los tesalonicenses, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor, cómo hemos sido enseñados, cómo hemos sido instruidos, cómo el Señor nos ha preparado y nos ha capacitado. Entonces, nuestros años de servicio a Dios no está, cuando nosotros le agradamos a Dios, no está en cuántos años tengamos en el Evangelio, está en cuánto tiempo hacemos lo que hemos aprendido. Siempre escuchaba a la hermana Miriam que decía, yo no sé mucho de la palabra de Dios, pero lo poquito que escucho lo trato de aprender y ponerlo por obra. A su nombre. Yo no sé leer, dicen otros, pero lo que escucho trato de captarlo y ponerlo por obra. En eso consiste agradarle a Dios. ¿Vive o no vive? Vamos a leer el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Vive o no vive? Cuando nosotros rechazamos algo de lo que Dios nos ha llamado, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. ¿Qué dice el Señor? Vamos a hacer una pregunta de la doctrina. ¿Quién es Dios? Ajá. ¿Qué más es Dios? Ajá. ¿Qué más es Dios? Dios es amor, Dios es santo,
¿Qué más es Dios? Creador del cielo y la tierra. Dios es fuego consumidor. Dios es misericordioso y todos los papeles que cumple Dios con nosotros. Entre ellos está la santidad, la santificación. La Biblia dice que nosotros debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Y el que no quiere santificarse está desechando a Dios y no está desechando a hombre, porque al que no querer santificarse y purificar su alma, su vida para la salvación, prácticamente esa persona no está queriendo agradar a Dios, sino queriendo o satisfacer los deseos de la carne. Porque el llamado que Dios nos ha hecho, nos ha llamado Dios ¿a qué cosa? El versículo 7 que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, pues que también nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ¿de qué manera vamos a agradar a Dios? Número 1, haciendo lo que hemos aprendido. Número 2, el versículo 7 que nos dice que nos santifiquemos, que nos purifiquemos. ¿Por qué? Porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo nos lo ha dado Dios, ¿dónde mora el Espíritu Santo en nosotros? En nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. La Biblia dice que usted y yo somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no nos santificamos, si nuestro cuerpo no lo preparamos para la salvación, no puede morar en nosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, por algo dice, ¿Espíritu qué? Santo. A su nombre. Bien. Ahora hay algo muy importante entre saber, entre practicar y entre ser natural. ¿Por qué le digo? Nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Cómo se considera usted, hermana Sara? Una persona tranquila. ¿Así era antes de conocer al Señor? A ver, vamos a hablar con nuestra hermana Nilda. ¿Usted cómo se considera? Tranquila. ¿Era así antes de conocer al Señor? No. A su nombre. No era así. Entonces, la verdadera naturaleza que Dios nos ha dado, nuestra naturaleza, nosotros somos tranquilos o somos buenos o somos cariñosos o somos amorosos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mi padre biológico es una persona, ya tiene 66 años. Y yo digo, a veces me pongo a pensar, ¿por qué yo no soy como mi padre? Mi padre a todos nos trata con amor, nos recibe con un beso cuando lo visitamos, mi hijo. Yo digo, no puedo tener ese carácter de mi padre. A sus nietos los alza, juega con ellos, se porta como un niño con los nietos. Yo digo, no puedo ser como mi padre. Mi naturaleza es otra.
A su nombre. Porque la verdadera naturaleza es lo que de verdad somos. ¿Vive o no vive? Y uno puede decir muchas cosas, pero había algo en los tesalonicenses que ellos tenían muy profundizado en sus vidas. El versículo 9, ¿qué dice? Amén. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Cuántas clases de amor hay? ¿Por qué la Biblia habla y le pone el nombre amor fraternal? ¿Qué es amor fraternal, Benjamín? Ajá. Que ellos tenían una buena relación entre todos los hermanos. O sea, por ejemplo, nosotros somos 20 y entre los 20 nos llevamos muy bien. Compartimos, reímos, lloramos, sufrimos juntos porque nos une un amor fraterno. Por eso se llama fraternidad. Donde nos reunimos y podemos compartir, podemos alegrarnos, se preocupa el uno por el otro, vela el uno por el otro y todos juntos tenemos una buena relación. Entonces eso existía en la iglesia de los tesalonicenses. Ellos, el defecto era que a veces no podían poner por obra lo que se enseñaba. A veces no podían santificarse porque tenían muchas falencias en esas cosas, pero cuando ellos se reunían, dice que ellos tenían un amor fraternal el uno con el otro. A su nombre. Mire, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis, ¿qué cosa? ¿De quién aprendieron? Ajá. ¿El amor se aprende de quién? De Dios. Por eso es que nosotros no podemos querer ser igual que otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Ahora sí. Y si nosotros queremos vivir en una buena relación fraternal entre hermanos, tenemos que aprender del amor de Dios. Por eso es que en la iglesia, que entre nosotros no tiene que haber hermanos que se prefieren más que a otros. Nosotros no tenemos que tener preferencias ni del uno ni del otro, porque todos somos hijos de Dios. Y a su nombre. En la iglesia no tiene ni que mencionarse la palabra, no me cae muy bien. No me cae. Sí, si hablamos es por educación nomás. No tiene que haber, no tiene que existir. Porque si hemos aprendido de Dios el amor fraternal, entonces vamos a practicarlo y lo vamos a poner por obra. De esa manera agradamos a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice el título del tema o del capítulo? La vida que agrada a Dios. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Número 1, que pongamos por obra lo que hemos aprendido. ¿Qué más le agrada a Dios? Número 2, que nos santifiquemos. Y el número 3, que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. 3 puntos fundamentales
para que nosotros podamos agradar a Dios. Puedo ser muy obediente, puedo ser muy activo, me gusta hacer, me gusta trabajar, me gusta santificarme, yo me santifico para con Dios, pero no me mezclo con la chusma. A su nombre. De nada sirven los dos principios si el tercero no lo puedo cumplir. De nada sirve lo que nosotros hayamos hecho si no podemos cumplir. Por eso es que puedo decir, el Señor lo reprendió a los fariseos y a los escribas en aquel entonces cuando ellos decían que honraban a Dios, que agradaban a Dios, pero le dice el Señor, toda la ley la pueden cumplir, pero se han olvidado de un mandamiento. Y ellos dijeron, no, todos los mandamientos los cumplimos. No, el Señor les dijo, se olvidaron de amar a su prójimo como a ustedes mismos. A su nombre. Por eso que el principio del agradar a Dios, los tesalonicenses lo sabían muy bien, lo aprendieron muy bien, porque ellos no lo habían aprendido de otras personas. Por eso es que Pablo dice, no tienen necesidad de que yo les escriba acerca del amor fraternal, porque ustedes mismos lo han aprendido de Dios y no tenéis necesidad de que os enseñe, porque prácticamente eso era una costumbre en ellos, convivir y tener una buena relación entre hermanos y entre los demás. El versículo 10. ¿Qué dice? Ajá. ¿Ellos se preocupaban por ellos mismos nomás? No. Ellos se preocupaban por los macedonios, se preocupaban por los más necesitados, por los hermanos que necesitaban de su ayuda, por los hermanos que pasaban necesidad, por los hermanos que estaban sufriendo. Ellos se preocupaban por todo. Por eso es que dice Pablo, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Amados hermanos, el amor a Dios, el agradar a Dios está en involucrarnos en los padecimientos y en los sufrimientos y en las necesidades de otros. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que realizar, pero también hay hermanos que la están pasando más peor que nosotros. Y de eso se trata el amor. De velar los unos por los otros. De eso se trata el amor, de velar los unos por los otros. Y terminamos con el versículo 12, dice, perdón, el 10 termina diciéndole Pablo, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que ese amor crezca, que no se apague, que no mengüe, que abunde, que vaya creciendo. ¿Para qué? Para que ustedes sigan siendo mucho mejor, sigan siendo iguales. ¿Vive o no vive? Hemos escuchado a veces de nosotros mismos palabras o de hermanos que dicen, yo no era así. Cuando, por ejemplo, una persona se vuelve, no le puedo decir mala, mezquina, no. Pero saque usted su conclusión. Por ejemplo, antes a usted le gustaba ser muy ayudador, ser muy dadivoso. A usted le gustaba compartir. Pero no faltó alguien que le pagó mal por el bien que le hizo. Y entonces viene ese espíritu de cerrar nuestro corazón. Y uno dice, yo no era así antes, pero me han enseñado a ser así.
A su nombre. ¿Ha escuchado esa palabra? Me han enseñado a ser así. Yo no era así, pero me enseñaron. Ahora Pablo, ¿qué dice? Les pido, amados hermanos, que ustedes no cambien, que el amor fraternal abunde más y más en vosotros. Que no exista la palabra yo no era así, pero me enseñaron a ser así. A su nombre. Pasa, ¿verdad? Pasa en la vida. Y a veces uno se cierra, pero la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Que si quiero agradar a Dios, para eso Cristo, rumbo al Calvario, haya dicho todo lo contrario. No haya dicho el Señor en la cruz del Calvario, perdónalos, porque no saben lo que hicieron y lo que hacen. Haya sido la oración todo lo contrario. Le haya dicho al Padre, les hice bien, sané sus enfermedades, les multipliqué los panes, les hice comer, les di todo, lo fueron, disfrutaron la bendición y me pagaron así. Ahora destrúyelos. Sin embargo, Dios dijo, Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. A su nombre. ¿Puede un creyente cambiar el amor que Dios le puso y nos puso en nuestro corazón por un mal que tal vez nos pagaron y nos cierran nuestro corazón que era cariñoso y amoroso y después se vuelve duro y sádico y golpeador? ¿Podríamos cambiar? Se puede cambiar, pero no se debería. A su nombre. Porque el que nos amó se llama Jesús. Y el que perdonó, nos perdonó, se llama Jesús. Se llama Cristo Jesús. Y ese demostró el verdadero amor en la cruz del Calvario. Allá fue. No fue los milagros que hizo el Señor. No fue los enfermos que hizo el Señor para que nosotros hayamos creído en Él. Que sanó el Señor, levantó paralíticos, resucitó muertos. No. En la cruz nos demostró cuánto nos amaba. Siendo nosotros pecadores, Él nos perdonó. Y en ese amor quiere que Dios, que usted y yo abundemos cada día más y más. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el título? De agradar a Dios. Con el único propósito de que usted no agrade al hombre, no agrade a nadie, agrade a Dios. Porque entre los ojos de los hombres, muy poco del 100% usted recibirá un 10 a 15% máximo de gratitud de los hombres. Pero después lo demás, aunque lo haga bien, aunque se esfuerce para agradarlos, nunca vamos a terminar agradando al hombre, porque nosotros somos inconformes. Somos altos y queremos ser pequeños. Somos pequeños y queremos ser altos. Somos morenos y queremos ser blancos. Somos blancos y queremos ser morenos. O sea, somos inconformes. O sea, de ninguna manera vamos a poder agradar al hombre. Mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Y a su nombre. De esa manera, 3 puntos fundamentales. Vamos a repetirlo. 1, hacer lo que hemos aprendido. 2, santificarnos. 3, amarnos unos a otros. Y esa ha sido la enseñanza de hoy, de las 3 formas de agradar a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios del cielo, te doy gracias por habernos permitido
Llegar y escudriñar tu palabra, Señor, sabiendo que en tu palabra tenemos la vida eterna. Tu palabra nos enseña, Señor, a poder guardar nuestra vida para la santificación. Tu palabra nos enseña a poner por obra lo que hemos aprendido. Tu palabra nos ha enseñado hoy que debemos amarnos unos a otros y en ese amor debemos abundar más y más si queremos agradarte a ti, Señor. La única forma de agradarte es practicando, Señor, lo que tú nos has enseñado, lo que hemos aprendido de ti, Señor. Y lo más grande que hemos aprendido de ti es el amor, Señor, porque ese amor tú nos lo has demostrado. Tú nos lo demostraste en la cruz del Calvario y lo sigues demostrando hasta el día de hoy. Aunque el hombre es ingrato, aunque el hombre se porta desleal contigo, aunque somos, Señor, malagradecidos, tu amor sigue siendo y sigue permaneciendo para siempre. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos diste en esta mañana. Gracias por mis hermanos y hermanas que llegaron para poder, Señor, bendecir y ser bendecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te doy y toma el control de nuestras vidas. Llévanos a nuestros hogares y podamos estar presentes en la fiesta de aniversario de nuestros hermanos en la misión central, Señor, que podamos llegar a alegrarnos y regocijarnos y compartir con ellos su alegría. Gracias, Padre, gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.